que es patológico, cualquiera que sea el cuadro, generalmente cuando existe, por ejemplo, un derrame, ¿no? La mayor parte de los derrames siempre nos dan una imagen, ¿no? de velamiento. Entonces, allá, igual que el corazón, la misma, ¿no? imagen, pero de velamiento. Y dependiendo del velamiento también hay que ver. Muchas veces ese velamiento puede ser bilateral, como también puede ser unilateral. O sea, puede estar en el tórax derecho como en mi tórax izquierdo. ¿De acuerdo? Dependiendo. Ahora, generalmente esos derrames pueden ser debido a una serie de factores. Por ejemplo, cuando son los derrames, más que todo, ¿no? El derrame que puede ser más que todo trasudado, tiene la característica de un líquido aparentemente citrino, ¿ya? Parecido al orín, si vale el término así vulgar decir. Entonces, es citrino y puede ser debido pues a una insuficiencia cardíaca, más que todo también a problemas reumáticos, ¿no? Más que todo, ¿no? Lo que dan los cuadros. Pero si en cambio vemos al realizarle la toracocentesis diagnóstica, absorbemos líquido y ese líquido ya no es citrino, sino que es un líquido cero purulento, ya pues es un exudado, donde el pH cambia, después no solamente el pH, sino que también existen las proteínas, la glucosa, todo eso por favor lo van a revisar. ¿Ya? Después, ¿qué más? Lo más importante les estoy dando. ¿Qué más? Cuando uno ya tiene ese exudado, comienza a pensar que se trata de un empiema, ¿ya? Empiema. ¿Qué quiere decir empiema? Así como Sócrates en aquel libro 200 años antes de Cristo lo ha definido al empiema como ¿qué? Como presencia de pus, dijo, ¿no? Y en tórax. Entonces, ya esa secreción purulenta va a empezar a dar un cuadro clínico que si no se lo trata puede ir a complicarse aún más. Entonces, la presencia de pus en el tórax. ¿Cuáles son las causas para que se produzca un empiema? Pueden haber causas extratorácicas e intratorácicas. Entre las causas intratorácicas, o sea que no son propias son propias del tórax para más que todo, y no así extratorácicas fuera del tórax. Entonces están pues una neumonía generalmente maltratada, o sea, donde no se ha hecho un buen tratamiento, ¿ya? Es una causa. Una bronconeumonía también, ¿de acuerdo? O lesiones, por ejemplo, que pueden ser intratorácicas, que pueden ser un cáncer de esófago, por ejemplo, que puede llegar a ¿qué? A perforar ese esófago, como se encuentra en el mediastino, perfora ya el mediastino y se expande, ¿no? A través de, puede ser al lado derecho, al tórax izquierdo, etc. Entonces, entre las causas intratorácicas. En cambio, dentro de lo que es las causas extratorácicas, o sea, son todas aquellas complicaciones que se pueden presentar cuando existe, por ejemplo, si nosotros vemos, les dije anteriormente, una imagen, un velamiento en uno de los hemitórax, que puede ser un trasudado solamente, y en el momento de nosotros realizar la toracocentesis diagnóstica, porque uno dice, bueno, en este paciente se ve ese velamiento, veremos qué tipo de líquido es. Uno pide generalmente una jeringa de 20 cc o 20 mililitros, suficiente, una agujita,
con una buena asepsia y antisepsia de la región, entonces puede ingresar. ¿En qué espacio? Siempre entre el quinto o sexto espacio intercostal. Y qué mejor si es en la línea axilar anterior o en la línea axilar media. Entonces realiza la punción allá y luego, o sea, la centesis, no es punción. Punción decimos cualquier cosa, pero la centesis, y entonces extraemos y ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es la calidad de ese líquido que estamos absorbiendo. Entonces, esa puede ser una causa extratorácica por una mala antisepsia durante la toracocentesis que uno introduce, si no han desinfectado bien, entonces introduce los gérmenes oportunistas hacia ese líquido que es un buen caldo de cultivo y estos pues van a producir un proceso purulento, una causa extratorácica. Otra que puede ser también una herida, ¿no? Un punzante, una herida, por ejemplo, un arma blanca, ¿no? Donde introduce todos los gérmenes también en un forma. Si no es bien tratada, un problema a nivel de la pleura, del espacio pleural, produciendo también una situación purulenta. Otras causas extratorácicas propias del organismo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que tenga el paciente se queja, tengo un dolor en la garganta, vemos una amigdalitis pultácea, una amigdalitis allá, vemos la amigdalitis, secreción purulenta, ¿no? Están como la frutilla allá, ¿no? Con puntos, ¿no? Entonces, purulentos, y que no se trata de maltratada, entonces por el torrente circulatorio, ¿dónde va a ir? También pues se va a ir a localizar a nivel pulmonar, ¿no? Produciendo también otro cuadro. Otras causas, por ejemplo, extratorácicas, un absceso hepático que no se lo ha tratado, y como está allá el diafragma que divide, ¿no? Tanto la parte torácica como el abdomen, entonces ese absceso va a ir aumentando, y ¿qué va a hacer? Va a ulcerar, va a perforar y va a penetrar a nivel del tórax. Es otra causa extratorácica también, ¿ya? Entonces, una pancreatitis también puede dar, ¿no? Una pancreatitis puede ser también otra causa extratorácica para que se produzca un empiema. Entonces, empiema es la secreción purulenta a nivel del espacio pleural. Discúlpenme, en primer lugar, por falta de tiempo, no pude ir a mi domicilio, mi casa, ¿no? Donde tenía las diapositivas, etc., ¿no? Donde tenía mi chanchullo, mi barrio interno, ¿no? Entonces, pero entonces, les decía, ¿no? Disculpen, espero que me disculpen, ¿no? Por favor, ¿ya? Bueno, pero sigamos con el tema. Les decía entonces de que esas serían las causas importantes y principales. Un empiema se produce por un mal tratamiento, ¿no? Ahora, para que se produzca un empiema existen también fases. Al igual que les decía, una neumonía, por ejemplo, una neumonía que está siendo maltratada, no está bien curada, entonces empieza pues en la fase exudativa, ¿no? Donde es la primera fase que se produce, la fase exudativa, y que dura de 1 a 3 días, generalmente es en esa fase. Y es en esa fase donde nosotros tendríamos que atacar para evitar las complicaciones. Pero, ¿cómo darnos cuenta? ¿No? Primeramente la clínica que es muy importante. El paciente, ¿cómo se va a encontrar, ¿no? Con una facies ruborosa, ¿no? Por la temperatura o el alza térmica que puede estar presentando.
días antes ha tenido un dolor en puntada de costado que se llama, por la pleuresia, que, ¿no? Eso, después que signos de insuficiencia respiratoria, donde están, pues, ¿no? Se encuentra polineico o taquineico, también como se dice. Después, ¿qué más? Va a estar con cianosis, a veces con una sudoración profusa en los primeros días, ¿no? El primer día, el segundo día. Y el antecedente de estar enfermo durante esos días, con tos, ¿no? O una bronquitis, una bronconeumonía, entra, bueno, si no se ataca, ya les dije, generalmente en el 80% de los casos de una neumonía maltratada, ¿no? Se produce este cuadro de empiema, ¿de acuerdo? Ya comienza el cuadro en la fase exudativa, 1 a 3 días. Entonces, uno le hará sacar una radiografía, ¿no? Hará el examen semiológico primeramente, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación, lo que siempre yo pregono cuando están en prácticas conmigo, porque auscultando a todo, ustedes con semiología van a tener cualquier cuadro patológico, el diagnóstico de cualquier cuadro patológico. Entonces ahí es donde, como existe matidez, habrá que hacerle una toracocentesis diagnóstica, una secreción todavía citrina, ¿no? Clara, sin todavía ninguna alteración dentro de su composición, y habrá que hacerle siempre, en toda secreción, hay que hacer siempre un cultivo y antibiograma, toda la vida. Entonces, posteriormente nos dará. ¿Por qué? Porque los gérmenes oportunistas, ya les he dicho, ¿no? En este caso los neumococos pueden penetrar allá. Y este cuadro, como les decía, con signos de insuficiencia respiratoria, tos, todo lo demás, la temperatura elevada, donde laboratorialmente nosotros vamos a encontrar ya una leucocitosis, ya que está empezando con unos 11.000, 12.000, ya nos va a hacer pensar, pues, que es un cuadro ya infeccioso. Iniciamos el tratamiento con antibióticos y el paciente puede salir de esa fase exudativa tranquilamente, sin ningún problema. Pero, si no tratamos a tiempo a ese paciente, no tendríamos que decirle, no, esperen nomás, se le va a pasar la tos, a ver, le dan este jarabito para la tos. Un jarabito les da un antitusígeno muchas veces, solamente, ¿no? En base a codeína, ¿no? Nada más. Y los antibióticos se olvidan y lo demás. Bueno, entonces, ese cuadro, ¿dónde va? A ver, dime dónde va. A una fase de fibrino purulento, ¿sí o no? ¿verdad? No, aquí dominaba Miguel, no olvides que Nicolás, sí, el que se sentaba en el segundo puesto, o tercero. En el cuarto. Bueno, por ahí. Ya. Entonces, fibrino purulento. Este ya dura de 2 a 4 semanas. Así como dice fibrino, ¿qué quiere decir? Que existen, pues ya vienen los fibroblastos, ya, ¿no? Que van invadiendo. Y no solamente eso, sino que los gérmenes, la secreción esa que estaba antes citrino, casi claro, comienza a tornarse más turbio en esta primera etapa, fibrino purulenta, se hace más turbio el líquido, y entonces ya, si no se trata todavía a tiempo, entonces la lesión va a ir pues progresando aún más, ya hay fibrosis, ya vienen los gérmenes, ya se hacen presentes, ya las bacterias en sí, y van espesando todo el líquido, haciéndole que se vuelva más purulento. En esta fase todavía se puede tratar al paciente,
si bien en la primera fase de exudativa se podía con antibióticos rápidamente y se absorben muchas veces, entonces en esta fase no hay tal cosa, sino que tenemos que evitar que ese cuadro patológico siga avanzando y por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Luego de la toracocentesis diagnóstica vemos que es nomás una fase que es un empiema que está en su segunda fase. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacerle nomás una pleurostomía, ¿ya? Tiene que haber evacuación, ¿no? Tiene que haber una pleurostomía que va a ser ya de salvataje, ya nos va a ayudar esa pleurostomía conectada hacia un cuadro, a un frasco en sello de agua. En la TB también se presenta así, en la tuberculosis, ¿no? Donde existe pues esa secreción, ¿no? Turbulenta, turbia, ¿no? Pero en ese caso es ya por tu germen, ¿verdad? Entonces por el bacilo. Bueno, y vamos viendo la evolución del paciente. Si no se hace un buen tratamiento, ¿no? Porque no le han hecho un buen cultivo y antibiograma, esa fase fibrino-purulenta de 2 a 4 semanas que tendría que tratarse, porque ya empieza muchas veces la tabicación, ¿no? Entonces pues, se pasa a la fase tardía, ¿no? A la fase tardía. Pero a principios, fase temprana, pues, tiene una fase temprana y una de organización temprana y de organización tardía. En la fase de organización temprana todavía podemos tratar al paciente, todavía. Si bien existe la presencia no solamente ya de los fibroblastos, vienen los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos vienen pues, ¿no? A luchar. Se produce así, a ver, imagínense una lucha encarnada entre las bacterias con los neutrófilos. Y en ese campo, ¿no? De la lucha encarnada de guerra hay muertos y es la secreción purulenta ya, es más espesa. Y no solamente eso, sino que vienen también los fibroblastos. ¿Para qué? Para tabicar. Dicen no, que no siga avanzando esta secreción. Entonces viene la tabicación. Entonces esa pleura parietal se va engrosando poco a poco, y el pulmón se va colapsando aún más, ¿no? Haciéndose atelectásico, y por lo tanto que en la fase temprana todavía podemos hacer algo, o una toracotomía, ¿no? Una limpieza, y actualmente que con la videoscopía se puede penetrar allá y romper todas esas trabéculas, ¿no? Todo ese compartimento se puede todavía y aspirar, ¿no? En esta fase de temprana, ¿no? De organización temprana, que todavía, si bien hemos dicho de 2 a 6 semanas el primero, ya pues dura 2, 3 meses ya, ¿no? Que si no tratamos, y por lo tanto la fibrosis se va a hacer presente, pasa de organización tardía a la organización temprana, a organización tardía. Ya está todo organizado. ¿Qué quiere decir? Hay fibrosis, ¿no? Toda esa secreción purulenta, ¿no? Se han hecho más espesas todavía, ¿no? Hay fibrina, natas de fibrina que se van acumulando, que se van, ¿no? Como adobes, si vale el término, que se van adosando aún más. ¿Para qué? Para hacer un engrosamiento de la pleura, imagínense, un engrosamiento más, ¿no? Forman lo que se llama la paquipleura ya, ¿no? Y el paciente pues apenas está respirando con el hemitórax contralateral, con el pulmón contralateral, ¿ya? Y en ese caso, pues el cuadro ya es más severo, porque no solamente por eso,
sino que debido al torrente circulatorio, al igual que cuando existe el cáncer, la metástasis, este también puede dar, no se llama metástasis, por vía hematógena puede ir hacia dónde, hacia el hígado, hacia el riñón, donde nos va a dar ya un problema a nivel hepático, también nos puede dar un problema a nivel de los riñones. Entonces, ya haciéndolo muchas veces insuficiente. Y no solamente eso, si no hay un buen tratamiento en ese paciente, si no ha sido tratado, aunque sea rápidamente, no es rápidamente tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir bastante. Entonces, pues el paciente hace una falla orgánica múltiple, ¿de acuerdo? Entra una acidosis metabólica y el paciente, cuando entra, cualquier paciente entra una acidosis metabólica, es seguro que se va a morir. Son milagros los que cuando hay pacientes que salen de ese cuadro de acidosis metabólica. Bueno, esa es la evolución, lamentablemente clínica, la evolución natural de este cuadro de piel, que nosotros tenemos que aprender, saber este cuadro. ¿Por qué? Porque cuando estemos en provincia, por ejemplo, va a venir un paciente, es seguro que va a venir, no es seguro, ¿no? Ojalá que no, porque así, imagínense, yo es seguro que como si la enfermedad estuviese yo deseando, pero entonces si va a venir, saberse conocer. Para nosotros lo más importante, jóvenes, es la clínica, la semiología. ¿Quién sabe semiología? Yo siempre les digo, sabe la mitad de la medicina. ¿Por qué? Porque cuando ya está en clínica es repetir solamente la semiología, repetir nada más, ¿no? Y ahí entrará el tratamiento, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el tratamiento, ahora, ya hemos dicho, en la fase exudativa, lo más importante, ¿ya? Si se tiene que colocar porque está ahí el desame, ¿no? Está ahí, está por encima de la tercera costilla, ya está entre la segunda y la tercera, o está con todo el velamiento muchas veces, todo ese emitor está velado, entonces no vamos a estar haciendo toracocentes evacuatoria pinchándole a cada rato, ¿no? Sino que es más que todo la pleurostomía, ¿ya? O también toracostomía, que se llama también, es lo mismo. Ostomía, ¿qué quiere decir? Abrir una puerta, quiere decir, o sea, abocar lo que está interno hacia afuera, abocar hacia el exterior, ¿ya? Por esa razón, cuando también pasan las prácticas, les digo, a ver, una colostomía, el colo se aboca afuera, enterostomía, iliostomía, ¿no? Nefrostomía, entonces es abrir, abocar hacia afuera, ¿no? Para que vaya funcionando y vaya liberándose ese líquido. Entonces, en la fase exudativa, inclusive se puede hacer una pleurostomía dependiendo del nivel, ¿de acuerdo? Del desagüe. En la fase fibrino-purulenta, de 2 a 8 semanas, la pleurostomía es el tratamiento, ¿ya? Colocar un tubo de aproximadamente 28 a 32 French es lo ideal, de 28 a 32 French, y que se lo conecta hacia el frasco de Boulot o frasco en sello de agua, ¿no? Listo. Bueno, con eso, y no solamente eso, de acuerdo al cultivo y antibiograma, vamos a seguir al paciente. Primeramente el laboratorio nos dirá que hay una leucocitosis, pero en posteriores días, dentro de lo que es el control, entonces también esa leucocitosis que estaba en unos 18.000 va a ir bajando a 15.000, 11.000, 9.000, ya entonces tiene que alegrarnos, porque si esa leucocitosis persiste, entonces quiere decir que estamos haciendo un mal tratamiento. Bueno, no solamente eso, también se ve pues en la face del paciente, en la fase del face,
¿no?, del paciente, cómo está evolucionando. A principio estará medio moribundo, ¿no?, después estará sonriente, ¿no?, así va a ser. Entonces, así es. Y nosotros que nos estamos formando tenemos que darle esa esperanza de que se nos está tratando. ¿De acuerdo? Ya, eso en la fase fibrino-purulenta ya, ¿no?, que dura de 2 a 8. Pero a medida que les dije, ya está entrando al engrosamiento porque están engrosando todas aquellas lonjas, ¿no?, de fibrina y lo demás, entonces esas natas, entonces ese pulmón se va a engrosar. Aquí. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Una decorticación. A eso se llama una decorticación. Ese es el tratamiento en esa fase ya, donde prácticamente ya está fase avanzada. ¿Ya? Siempre una decorticación, pero bien realizada. ¿Por qué? Porque cuando no se realiza una buena decorticación, ¿qué es lo que sucede? No hay una buena expansión, ¿no?, de ese muñón, de ese pulmón que está tetraitásico, no se va a poder expandir. No solamente eso, sino que no nos va a permitir que ese espacio, que no haya una buena expansión torácica. Pues. ¿Por qué? Porque está ahí metido toda la lesión. ¿De acuerdo? Así es. Eso entonces con respecto al tratamiento del pie. Entonces ya saben las fases. Así sencillo, ¿no? ¿Para qué vamos a estar entrando a ver que díganme que si el ADN se encuentra allá algo enfermo porque el neumococo ha entrado ahí? No, pues nada, pues nunca me ha gustado esas pequeñeces. Discúlpenme, uno tiene que saber lo que es, pero muy importante es también saber la evolución, ¿no? La evolución, ¿no? Por eso tenemos laboratorio, tenemos todos los exámenes que se tienen que pedir y los demás. ¿Alguna pregunta? Nada. Doctor, una consulta. En caso de que si mi paciente tiene un trauma... Fuerte, porque van a pensar que está confesando conmigo. Si tiene un trauma torácico, por ejemplo, un tórax a tensión, ¿igual puedo realizar una pleurostomía o directo hago una punción? Ya. Usted dice que es un paciente en trauma torácico, tórax a tensión, con tórax a tensión. Un neumotórax a tensión, que es un cuadro que hay que actuar rápidamente, ¿no? Porque si no se actúa rápidamente, pues puede llevarnos a la muerte del paciente. ¿Ve? Sí. Entonces hay que actuar rápidamente. Ese paciente apenas está respirando. ¿Por qué? Porque el pulmón, el tórax lo está empujando al otro lado, todo el mediastino. Entonces tiene apenas una expansión torácica nada más. Al lado contrario. Hay que actuar rápidamente con una punción. Punción, que puede ser siempre en la línea media clavicular, en el segundo espacio intercostal. Y ahí sí se puede también colocar un tubo de pleurostomía. ¿Ya? No siempre para el líquido. ¿Por qué? Porque muchas veces una lesión pulmonar que no está bien, por ejemplo el pulmón que se ha dañado, entra aire y aire y aire, sigue dándonos la tensión, ¿de acuerdo? Y entonces, pero a medida que muchas veces se va expandiendo ese pulmón, ¿no?, y va haciendo compresión, va la cuestión solucionándose. A no ser que sea varios días que esté durando y uno tenga que realmente entrar a realizar la rafia del lóbulo afectado, o tampoco no siempre puede ser lóbulo, sino que también puede ser cualquier un bronquiolo, un bronco, algo, ¿no? Así es. Sí, hay que hacerlo. Se hace la pleurostomía. Ahora, doctor, segundo espacio intercostal, línea media clavicular. clavicular. Doctor, una consulta, entonces, Fuerte. en caso de que haya una atención ya prehospitalaria, ¿qué medidas tomaríamos? Si es que no tenemos ya los instrumentos, digamos. ¿Qué? Si es que no tenemos los instrumentos adecuados para utilizar. En ese instante. Sí. Póngale pues fácil. Por ejemplo, eso se ve en las películas. A ver, ¿qué Con el quiere bolígrafo. dar la respuesta? No, dale, sin miedo, ha levantado la mano, me parece. ¿No? Ya. Entonces, hasta en las películas se ve, están ahí peleando, luchando,
con su neumotórax de tensión, ¿qué le haríamos? Hay que hacer una punción para liberar la tensión, así que tendríamos que buscar un objeto Claro. que sea filoso. Preferiblemente sería un bisturí o alguna aguja. No hay bisturí ni aguja. Entonces un cuchillo. Tampoco hay cuchillos, justo habían estado viajando y nadie quería comer, no querían pelar papa las señoritas o nada, no hay cuchillo. Permítame su bolígrafo. Muchas veces un simple bolígrafo le saca toda la punta. Como esa tensión, ¿no? Porque nos puede producir, son lesiones de muerte inminente muchas veces. Usted, con eso le salva. En alguna película he visto así, trae su bolillo, no, sin miedo. ¿Entiende? Así es, se puede hacer eso, ¿no? Pero así salva usted. Pero ahí está, pues, doctor, usted nos ha dicho, si no hay asepsia ni antisepsia, de morir, que se muera de otra cosa, pero menos de tensión. ¿Listo? No se va a morir porque usted ya no ha hecho la asepsia, antisepsia, ha introducido, no ha hecho la punción allá. Bueno, entonces dice en su conciencia, no, le tengo que dar nomás ahora antibióticos. Y lo otro, ya puedo trasladarlo a este paciente, ¿no? Porque antes que se muera, ya puedo trasladarlo a un centro médico, ¿no? De segundo nivel, porque usted está en primer nivel. Entonces ya de una vez, para que le hagan la limpieza correspondiente. Pero usted ya ha hecho mucho, pues, un 80% de lo que tendría que haberse hecho. ¿Ya? Así es. ¿Y cómo podríamos diferenciar de un neumotórax y un hemotórax? ¿Un neumotórax de un hemotórax? Sí, más neumotórax y de un hemotórax, sí. Neumotórax. Ajá. ¿Cómo podríamos diferenciar en la parte más clínica? En la parte clínica. Sí, o sea... ambos pueden estar con insuficiencia. Claro, sí, claro, los dos están con insuficiencia. Cianótico, polinéico, ¿no? ¿Cómo vamos? Usted dice, al menos he llevado semiología y, bueno, los que han rotado conmigo ya saben cómo es el mundo vesicular, también les he enseñado. Y entonces emplea pues lo que es la semiología. Inspección, no está ventilando el lado derecho. Palpación, vibraciones vocales abolidas, ¿no? Percusión, lo que es timpanismo. aquí, Matidez. Sí, matidez. Entonces, en un neumotórax, a ver, neumo, aire, tórax, entonces, timpánico. Pero es neumotórax. Derrame, matidez. ¿Sí o no? Y auscultación más. Ausencia de murmullo vesicular. Doctor, tenía entendido de que para diferenciar con neumotórax... Fuerte, porque no le escucha, ¿cómo se llama? Silvia no está escuchando. Peor todavía ya, Alex, ¿no? Nilda. Nilda. Pero tiene él también, está bien. ¿Qué? Tenía entendido que para neumotórax había una... ¿cómo se dice? Una difusión como tal en el momento de hacer la auscultación. Ya se veía infraclavicular y aparte de infraaxilar. Hay burbujas. Sí, o sea, ese rato moverlo al paciente. Por ejemplo, yo he visto neumotórax, yo he visto, ¿sabe dónde? En una cirugía. Una vez era cuando estaba haciendo mi entrenamiento, mi especialidad en Argentina, le han colocado demasiado oxígeno, ¿no? Y he empezado allá, demasiado oxígeno. El anestesiólogo feliz hablándose, cuando ha empezado con su enfisema subcutáneo, se llama enfisema, esos, ¿no? Y el paciente, ¿cómo está? Pero aquí hay enfisema. Entonces, el enfisema es igual que cuando uno va, por ejemplo, a la cumbre, está nevando, apretar, ¿no? O apretar esos, bueno, enfisema, pero se siente así, ¿no? Es un crépito, diríamos así. Sí. ¿Usted hace eso? Sí. Eso se puede presentar en un neumotórax a tensión. Sí, señor, eso. Pero si no hay eso, solamente la inspección, palpación, percusión y auscultación.
¿Qué más? ¿Está contenta o todavía no? Sí. No, dígame, no, es que no, le tengo que sacar de todas las dudas. Por eso es el docente, pues. ¿no? Yo, doctor, en esa parte yo tenía entendido que ese es un punto clave, en la parte más clínica, que nos puede ayudar a derivar ya que es un neumotórax y enviar de emergencia. Justo Claro, en ese momento. exacto, con ese enfisema. Sí, usted con dice, eso, ¿lo ve? sí. Sí, señor, sí, cualquier paciente, pero usted lo tiene que sacar pues antes de ese neumotórax de atención, ya no más. Y sacándolo posteriormente ya allá en un de tercer nivel, en un neumólogo o el médico de medicina interna dirá, haremos tal cosa. El enfisema subcutáneo desaparece poco a poco, no permanece, por si acaso, ¿no? De por sí desaparece. Así es. ¿Qué más? ¿Está bien? Muy Sí, bien. doctor. Pregunta, señorita. Está bien, ¿Qué doctor. más? ¿Qué más? Todas las dudas. Bueno, a ver, pues. Todavía tenemos. Bueno, con respecto a aneurismas. A ver, ¿qué son los aneurismas? ¿No? Más que son. Miren, bueno, no estoy olvidado, no he ido, porque estoy en una reunión. Entonces, ahora mismo también pedí permiso. Si no, les mostraba, pues, ¿qué son los aneurismas? Un aneurisma no es más que una dilatación, ¿ya? De un vaso arterial, una dilatación de un vaso arterial. Es igual que el globo, está, un globito, ¿verdad? Ustedes tienen todo el globito allá, y van soplando, y hay un momento en que el globo de largo se puede inflar por la mitad, ¿ya? Aumenta su volumen, se dilata, ¿ya? Esta dilatación no solamente puede ser en toda la arteria, en todo el vaso, sino que solamente puede ser segmentaria también, ¿ya? Y en base a eso se hace una clasificación también, que pueden ser solamente los saculares, sáculo es bolsa, ¿ya? Como una bolsa, ¿no? Después tenemos los otros, ¿no? Los que tienen, ¿cómo se llama? Es igual que el hongo, ahí está, les doy ese ejemplo, ¿no? Tienen una dilatación, ¿verdad? Y un raicita ahí, entonces se va dilatando solamente. Eso, me he olvidado en este instante el nombre. ¿Ah? Fungiforme, de acuerdo. ¿Y el otro? ¿Qué? Pseudoaneurisma. De los aneurismas, por eso estamos viendo, pues. Pero es un aneurisma falso. Claro, existen, falsos también. ¿Pero qué más? No, me vas a recordar en el transcurso. A veces ve cortocircuito. Entonces, estas dilataciones, ¿no? Se pueden presentar generalmente en los vasos gruesos, donde la íntima todavía está, pero sin embargo en la profundidad, debido a que se puede producir un aneurisma, debido pues a esa dilatación que poco a poco va aumentando y existen ateromas que pueden llegar a obstruir, y en esa obstrucción, por vencer el vaso, entonces comienza a formarse un aneurisma. Y estos aneurismas no solamente se presentan generalmente en la edad adulta, a partir de más allá de los 40, 50 años, ¿no? Más allá de los 50 años. Y donde más aparecen generalmente se presentan a nivel aórtico abdominal, en la aorta abdominal, más que en los torácicos. En mayor porcentaje a nivel de la aorta abdominal. ¿Ya? Es una dilatación que a principios, generalmente estos aneurismas pueden ser solamente encontrados incidentalmente,
¿no? O sea, está haciendo uno, ha venido, ¿por qué? Porque la vesícula, por favor, me quiero hacer operar de la vesícula. Ya va, le hace, en la ecografía le está, pero dice acá hay algo, ¿no? En la ecografía, ¿no? Aquí hay algo. Entonces le hacen un estudio más, ¿no? Con Doppler, ecodoppler, y se ve ahí todo el flujo del aneurisma, ¿de acuerdo? De la arteria. Entonces son encuentros incidentales, casuales muchas veces, que alguna vez la persona adulta ha fallecido con su aneurisma. Pero cuando la presión está siendo elevada, es hipertenso, pueden dar signología, más que todo, más que signología, sintomatología, ¿no? Más que signología, sintomatología. Las signologías, ustedes saben bien, los signos se miran, se ven, pero la sintomatología dice, ¿sabe qué? Después de comer, tengo distensión, no sé, me empieza a distenderse mi abdomen, entonces, no, y también tengo un pequeño dolor, ¿no? Que no me deja, ¿ya? Y a veces esto siempre sucede en el transcurso de la noche, por esa razón ya no ceno, ¿no? ¿Por qué? Porque el estómago que está dilatado va a comprimir, y ese aneurisma va a tratar de ¿qué? De liberarse, digamos. Por esa razón es el dolor que puede presentar un dolor. Eso a nivel abdominal. A nivel torácico, un aneurisma torácico, por ejemplo, le va a producir inclusive disnea. No va a poder el paciente caminar, disnea a medianos esfuerzos, ¿ya? Entonces puede darle disnea a medianos esfuerzos. Grandes es por 8-4, pero disnea a medianos, pequeños y medianos esfuerzos. Y lo otro, en un aneurisma, por ejemplo, que no solamente puede ser pues a nivel abdominal ni torácico, que también ese paciente puede ser propenso a tener un aneurisma a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo se manifiesta un aneurisma cerebral? Con la dilatación, pues, en cualquier segmento del cerebro, ¿no? En cualquier hemisferio, y el paciente o la paciente realmente es donde más presentan son las mujeres, por si acaso. Cuando son renegonas, ¿no? Siempre van a tener su aneurisma. Por eso dicen, ay, mi migraña, dicen, no, cuando había sido su aneurisma, no es que había tenido, ¿no? Y otras veces dicen, no me hagan renegar porque va a tener mi migraña, ¿no? Entonces, ya, una cefalea dependiendo del lugar donde se encuentre. Si es a nivel del hemisferio, ¿no? Cerebral derecho, puede ser. El hemisferio cerebral izquierdo también. Y si por ejemplo, ahora vamos a lo siguiente, dentro de lo que es la evolución, esa íntima se hace más delgada y con una hipertenso, revienta esa, si vale el término así, diciendo revienta, imagínense que se la hace y se extravasa pues el torrente circulatorio. Si es a nivel cerebral, ¿qué le va a dar? Un problema en el hemisferio y va a quedar con una, ¿no? Paraplegia del lado contralateral, por si acaso, el lado contralateral, ¿ya? Por eso algunas veces en un problema de aneurisma cerebral derecho tiene el problema en el lado izquierdo, siempre es así, ¿de acuerdo? Y ante un aneurisma uno tiene que rápidamente actuar. ¿Por qué? Porque a inicios apenas es el sangradito, apenas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno ante cualquier cuadro, ¿no? Ya está empezando con su hemiplegia, entonces actuar rápidamente con dexametasona, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque ese aneurisma, ¿qué les va a estar produciendo? Le va a estar produciendo edema cerebral,
Y ese edema se puede inmediatamente con una dexametasona de 8 miligramos, inmediatamente sin miedo. Y posteriormente pues se puede continuar con hidrocortisona, ¿ya? Con hidrocortisona, ¿de acuerdo? Y para que el paciente no tenga secuelas. Y realmente a veces ese aneurisma, el mismo cerebro muchas veces evita su expansión, evita y ahí se queda, ¿ya? Ahí se queda. Y evitamos a nivel cerebral. Pero ¿qué hacer si es a nivel torácico o es a nivel abdominal? Muchas veces se ha visto cuadros así cataclísmicos. Cataclísmicos, ¿qué quiere decir? A nivel abdominal, por ejemplo, un aneurisma abdominal que ha estado el señor caminando por la calle y ahí se cae, ¿no? ¿Qué había pasado? O una hemorragia, pues, una hemorragia que le produce ya inmediatamente cataclísmico, se va el paciente, se va. Dependiendo también del lugar, ¿no? Porque ustedes ven que la aorta es, ¿qué es? Retroperitoneal, ¿no? Retroperitoneal. Y al ser retroperitoneal, entonces existen pues también otros órganos, como por ejemplo está el páncreas, ¿lo ve? Está también, ¿qué está? Parte del colon, también parte del, ¿no? El estómago en la parte superior, hacia donde está el hígado. Entonces, todavía nos sirve de protección. Y eso no va, ese sangrado no va a aumentar. Y lo más importante, entonces, en esos casos, cuando una paciente o un paciente tenga, que refiere a un dolor abdominal, no es necesario nomás pedirle los estudios si bien al examen no vamos a encontrar a veces nada, ¿no? Al examen de abdomen nada, sí, pero ecográficamente sí podemos encontrar. Y más aún si usted pide ecodoppler, se ve allá pues, al igual que cuando existe una lesión tumoral, si es maligna, bastante dilatación. Y cuando es grueso, se ve en el ecodoppler el diámetro que está aumentado, un aneurisma. Y lo otro, si uno por ejemplo va a inspección abdomen plano, inspección, palpación, no se palpa. Percusión puede ser sonido timpánico en los lugares que tiene alrededor y sonido mate. Auscultación. En la auscultación sí podemos encontrar un soplo, hay un soplo aneurismático que, al igual que en el corazón, cuando existe, ¿no ve? El corazón, ¿no? Allá, soplo holosistólico, ¿no? Holo es todo, sistólico en el momento de la sístole, ¿no? Diástole. Ahí. Igual, en un aneurisma también se puede escuchar el soplito, por si acaso, ¿sí? A nivel abdominal. Van al corazón, pero aquí no hay nada, pero aquí sí hay un aneurisma, ¿de acuerdo? En ese caso, ya bien diagnosticado el paciente, ¿no? Con los exámenes complementarios, todo lo demás, el tratamiento. El tratamiento generalmente siempre es quirúrgico. Antes estaba en boga el tratamiento siempre quirúrgico a cielo abierto. Uno entraba hasta el retroperitoneo, ¿no? Yo he participado de varios, porque antes de hacer la residencia de oncología quirúrgica, he hecho yo en la cirugía general aquí, ¿no? En el hospital del tórax. Se rotaban siempre 3 meses el primer año, 3 meses el último año, por si acaso. Se rotaba así. Entonces yo he entrado a ayudar, ¿no? Entonces, con el aneurisma. También en mi formación, cuando estaba en oncología quirúrgica, allá en la Argentina, igualmente he entrado en 2 cirugías, ¿ya? Pero encuentros casuales, ¿no? Donde el profesor dice, pero mira, ¿cómo ha estado más? Si no tenía ninguna sintomatología este paciente, entonces ya, hay que nomás colocar, abrir el aneurisma, se clampea y se coloca una prótesis, allá, como les diría, como un guante, ¿sí? Pero corta de un tubo, ¿no? Prótesis, se cierra nuevamente y listo, el paciente sigue bien.
¿ya? Ese es el tratamiento, de abrir. ¿Por qué? Porque en los aneurismas que son pequeños, ¿no? En los delgaditos, ¿no? Que empiezan, si bien es la aorta, si 2 centímetros, 2 centímetros y medio, así, entonces, ¿qué se hace? Se puede llegar también a colocar una endoprótesis, pero mediante guía, ¿no? Con una cánula que se introduce allá a nivel arterial y mediante eso se va hasta el área donde está el aneurisma. Se infla la endoprótesis. Bueno, el paciente no tiene ningún problema. La cirugía está avanzando en la parte cardiovascular, vascular, y torácica sigue dando saltos también enormes. Ya no son igual que oncología. No discuten, pero yo soy oncólogo, pero siempre hablaré algo. Igual en oncología. Si bien actualmente estamos operando todo ese tipo de tumores, ¿han echado la cirugía ustedes? No, porque algunos no hemos tenido la suerte, algunos. Pero los que han entrado han visto las lesiones tumorales, todo, es decir, no, es de igual forma, ¿no? Si bien una lesión tumoral va creciendo, las cirugías son abiertas, grandes. Actualmente, dentro de lo que es la microbiología molecular del cáncer, ya no se va a operar, se va a ir directamente hacia dónde, el cromosoma que está más. Van a ver allá, ahí hay un problema a nivel del cromosoma 23, digamos, ¿no? Entonces allá está, pues más que todo el gen, entonces hay que corregir eso. Se está llegando a eso. Las cirugías ya, los que son cirujanos, grandes cirujanos, ya no van a decir, todo va a ser microscópico también, ¿no? Así es, actualmente se está queriendo tender a eso, ¿no? Por eso. Y con la IA, especialmente actualmente, la IA está dirigiendo muchas cosas, ¿no? Han visto ustedes, inclusive ustedes les dan un trabajo, bueno, a ver, investigue sobre lupus. Investigar IA, lupus, dámelo, pero algo que no sea, ¿no? Que no se note que tú me has dado. ¿Sí es o no es así? Antes, al menos nosotros investigamos y íbamos a la biblioteca, por favor, prestame tu libro, o ir a otro lado. Después ha venido el internet, actualmente, qué facilidades tienen ustedes. Ustedes pueden ser muy buenos médicos. Yo creo que van a ser muy buenos médicos. ¿Por qué? Porque en vez de ver el TikTok en el internet, en su celular, vean, ¿no? Van a leer ahora la clasificación según Crawford de los aneurismas, que tiene la clasificación del 1 al 2, el 3 y el 4, ¿no? Inclusive hay hasta el 5, ¿no? ¿De dónde a dónde va el 1 a nivel, ¿no? ¿De dónde a dónde va el nivel, el Crawford 2, Crawford 3, Crawford 4, así, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué? Porque de manera de investigación, claro que le estoy dando esto, no va a echar en exámenes, por si acaso, ¿ya? Bien, ahora eso no quiere decir que no van a investigar. Crawford, C-R-A, W-F-O-R-D, ¿no? Crawford, ¿ya? Así. Entonces, la cirugía es importante en los aneurismas, más que todo abdominales, ¿no? No tanto en los torácicos, ¿no? Si bien se existen, son pocas las cirugías a nivel torácico, son pocas, ¿ya? Pero sí a nivel abdominal es donde más se encuentra y se puede tratar, no solamente los cerebrales, también a nivel abdominal, ¿ya? Bueno, entonces estoy completando las 2 clases, nuevamente les pido disculpas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre viendo uno diapositivas, inclusive uno al ver las diapositivas se recuerda algunas otras cosas más y aumenta dentro de lo que es su cosecha, ¿no? Porque no siempre uno va a estar todo lo que está escrito y a leer en memoria, no es así, sino que con un subtítulo muchas veces uno ya empieza a desarrollar el tema, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, ahora
¿Quiénes han venido en la anterior clase? Levanten la mano conmigo. 1, 2, 3, nadie más. Ya. Le voy a hacer pasar. Nicolás, ¿no? Pasar, ¿ven? Ya pues, no. Solamente les vas a enseñar. Y el resto, los que estaban en la anterior clase. ¿A qué se compara el murmullo vesicular normal? El murmullo vesicular normal se compara a una E inspirada. ¿Qué? A una E inspirada. ¿Lo aplazamos? E inspirada, dice. Inspirada sería, a ver cómo sería. Está. Aspirada. Una E aspirada. ¿Se ha dicho, no? Sí. ¿O sabes? Una E aspirada. Es Nicolás. No, te tienes que confundir. No, es que eso ya tiene que estar en tu cabeza. ¿Por qué? Porque todos los días tienen que ir toditos ustedes. Vayan, sigan auscultando y se ve, se aprende así. E aspirada. Ese es el ruido. No es que el ruido que producen las hojas de los árboles, pero disculpad, yo pensé que me habías, pero esta vez has captado ya, la última vez, ¿no? ¿O no? A ver, al año te voy a buscar en cirugía de abdomen. Nicolás, ahora sí me voy a recordar de vos porque te voy a recordar del pan. Del pan. ¿Por qué pan? ¿Por qué pan? No te voy a mirar, pan. Porque San Nicolás es el santo de los panaderos. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ve, me voy a recordar así. A ver, Nicolás. Ya sé, pues porque hace rato no, ahora ya he captado, ¿no? Digo, Nicolás, ha captado mi cerebro y dice, ¿cómo? Pero para que no te olvides el nombre de él. ¿Con quién? Ah, San Nicolás. ¿Y quién es San Nicolás? De los panaderos. Pan. Entonces, no te voy a decir pan, sino te voy a decir Nicolás. ¿Listo? Ya, Nicolás, está bien. Entonces, yo les digo, no, es la semiología de antes, esa semiología que realmente nos ha enseñado, ¿no? Bueno, ustedes están dando la luz, ¿qué más están llevando? ¿Qué semiología han llevado? Hay varios. Pero, ¿qué? De Suros y Argento. Suroso, ¿no? Es suroso. Entonces, hay uno de Padilla, semiología de Padilla. Ese es el que describía todas estas cositas, ¿no? Todas estas cosas. A ver, aquí lo comparan, decía el coma, un coma hepático, un coma glicémico, perdón, un coma hepático, un coma urémico y un coma glicémico en un paciente que asiste a la unidad de urgencias y viene y dice, está en coma. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que de ese paciente que está en coma? Si es urémico, ¿a qué olor va a presentar? Por el fetor. ¿Qué es el fetor? El fetor, ¿qué es el fetor? Esa palabra no saben qué es el fetor. Fetor también es semiología. Aliento, es el aliento, ¿ya? Así como se dice, en vez de decir, por ejemplo, bueno, algún término médico, ¿ya? En vez de decir faja, decimos esculteto, ¿ya? El aliento es el feto. Ese es el fetor, ¿ya? A ver, mediante el fetor, ¿ya? ¿Cómo vamos a decir que es un coma hepático? ¿Cómo es un coma urémico? ¿Cómo es un coma diabético? Son los tres que vienen generalmente en coma.
Diabético, ¿cómo sería? Estás revisando usted, ¿no? Su chanchullo estás revisando ahí. ¿Qué? ¿Qué? Olor a frutas, pero más, sí, está bien, olor a fruta, pero ¿a qué fruta? Olor a manzana. A ver, falta una manzana. Qué olorcito, ¿no? Ese es el feto de la diabetes. Está el paciente ahí. Vamos solamente allá a oler su nariz, todo de la boca, ¿no? Diabetes. Y alguien le va a decir, pero es un coma diabetes. No, ¿cómo es? A ver, sáquenle laboratorio, glicemia. Está por los 400. ¿No? Coma diabético. Coma urémico. A ver, ¿qué se les ocurre? Urémico. Por insuficiencia renal, coma urémico. Similar al olor de la orina. ¿Qué? Al olor de la orina. El olor de la orina, pero ¿qué? Una orina guardada. ¿No? A ver, ustedes guardan su orina más o menos unos 5 días, 10 días, ¿sí? ¿Qué? Es un olor especial, ¿sí o no? La orina, el orina, ¿no? ¿Se va? Amoníaco. Un olor a amoníaco, ¿sí? Ese es el olor del coma urémico. Y el coma hepático, a ver, le pongo 100 a mis alumnos para hepático, coma hepático. Todo esto está en Padilla, ¿no? Como la semiología antes, uno hacía diagnóstico clínico con el ojo clínico, este sí tiene un ojo clínico, decía, ¿no? En cambio ahora, este tiene un ojo celular, de celular, ¿no? ¿Cómo es? Hepático. Dice que es el olor que despide, ¿no?, la piel mojada de un ratón. ¿Qué les parece? La piel mojada de un ratón. Lo mojan a un ratón, vayan a oler. Ese es el, ¿no? Por ejemplo, cuando uno yo tenía mis perritos, ¿no? A mis perritos yo los bañaba, siempre es un olorcito especial, su pelaje, ¿no ve? Siempre. Pero en un ratón es muy diferente. Un ratón es muy diferente, por si acaso. ¿Ya? Así es. Entonces, hagan la prueba si quieren, ¿no? Si quieren hacer la prueba, pueden ir aquí a Enlaza, donde hay varios ratoncitos. Ahí en jaulitas están. Debe haber más de 1000 ratoncitos. ¿Por qué? Porque se hace también, pues, ahí laboratorio. ¿Ya? Miento al decir 1000. Debe ser unos 500 que están en diferentes jaulitas. Así. Es eso lo que, ¿no? Y el resto ya saben. Por ejemplo, estertores crepitantes, ¿saben? Aquí se compara. Crepitantes. Fuerte. ¿A qué sonido? ¿Ya está la lista? ¿A qué sonido? Ese es subcrepitante, subcrépito. Crepitante es a la sal. Usted sal granulada, pone hagan la prueba, en un sartén caliente, ¿no? Al fuego, sin nada de aceite ni cosas, ¿no? Sal granulada tiene que ser. Colocan allá, empieza a saltar. Eso son los estertores crepitantes, ¿de acuerdo? Todo eso tienen que ver, tienen que saber, ¿ya? Bueno, listo. Muy bien.